Bitcoin es hoy, sí, hoy mismo, en el presente. Muchas personas dicen que recién dará que hablar en el 2030, incluso en el 2100, pero Bitcoin está ocurriendo ahora mismo. Bienvenidas y bienvenidos al podcast oficial de Buda.com. Mientras nos escuchas, podrás hacer todas tus cosas, tareas, trabajo, cuidar a tu hija, hijo, perro, gata y planta, mientras aprendes de Bitcoin y de la industria cripto. Hoy nos acompaña alguien que ha tenido una experiencia y recorrido extraordinariamente impresionante. Como estamos sin video en estos episodios, algunas personas dirán que estoy reemplazándola con la voz de la inteligencia artificial, pero ella nos podrá decir que es muy real. Con nosotros está la gerenta de operaciones de Buda.com y directora de la Asociación Fintech Chile. Bienvenida, Jazmín Jorquera. ¿Cómo estás, Jaz? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Oye, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Buda.com. Digamos que no estabas obligada. No, pero bacán tenerte aquí porque es súper buena esta instancia para que las personas te conozcan más a ti y a quienes trabajan en Buda.com, y no solo en Buda, sino a quienes representan la industria fintech, que es un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años y ha crecido considerablemente a nivel sudamericano, a nivel mundial. Pero antes de entrar de lleno a esos temas, cuéntanos más de ti. ¿Quién mejor que tú para repasar tu biografía y así las personas sabrán quién eres? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Jazmín Jorquera, soy ingeniera civil industrial de la Santa María. Mi carrera la hice principalmente en la industria naviera, estuve más de 10 años en la industria naviera, y cuando estaba en la industria naviera, por esas cosas del destino, intenté hacer un proyecto y empecé a buscar métodos de pago, empecé a buscar opciones para recibir dinero del extranjero y llegué a Bitcoin. Y ahí empecé a meterme en este mundo, esto ya aproximadamente del 2017, y llegué a la ONG Bitcoin Chile, que es una asociación sin fines de lucro que lo que busca también es ayudar con el conocimiento, difundir sobre esta tecnología. Y ahí dije, no, esto me encanta, es dinámico, es entretenido, lo encuentro demasiado interesante, resuelve un problema que para mí es muy importante, que tiene que ver con resguardar el valor de nuestro patrimonio, de nuestro poder adquisitivo. Y ahí dije, ya, no, en algún momento me tengo que salir de la industria naviera y me quiero ir a Bitcoin. Y así que en el 2020, en plena pandemia, se abrió un puesto en Buda.com, postulé y bueno, acá estamos. Ya llevo 3 años en Buda.com, feliz, me encanta lo que hago, me encanta esta industria. Todo lo que hacemos encuentro que no solamente es entretenido, es dinámico, sino que también encuentro que Bitcoin resuelve un problema real. Y también en ese mismo camino me di cuenta que me interesaba mucho aprender sobre el ecosistema fintech. Creo que también es súper interesante cómo las mujeres hemos ido entrando en las tecnologías, en fintech, y ahí también se me abrió el apetito por ser parte de Fintech Chile. Y así que desde el año pasado, finales del año pasado, también soy directora de Fintech Chile, soy la vicepresidenta, y también estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con WIF, que es Women in Fintech, de la misma asociación. Precisamente en la encuesta que hicimos en LinkedIn, quienes siguen el podcast pidieron que hables mucho de Bitcoin, pero quiero comenzar un poco más atrás. ¿Dijiste que cuando estabas estudiando ya tenías claro que te dedicarías a la industria naviera? Cuando estaba estudiando en mi carrera, en la universidad, no, cero. Pensé que estaba todo planificado. No, nunca tanto. No, cuando estaba estudiando mi carrera, yo me fui becada un año a Alemania. Y cuando volví, por esas cosas del destino, una de mis mejores amigas tenía relación con el mundo naviero, y esta empresa en la que estuve tenía sus orígenes son alemanes. Entonces, bueno, como que hubo un match y ahí llegué a la industria naviera, pero no estaba dentro de mis planes. Pero es increíble porque después me di cuenta que como que era obvio que iba a terminar como en ese mundo. Mi papá fue marino, yo vengo de una ciudad-puerto, había como harto, no tenía como escapar mucho de ese mundo, pero no, fue cosa del destino. Entiendo. Comentabas que entraste en un proyecto de cómo hacer más eficientes los pagos. Hace poco yo te pregunté sobre el hecho de que Deloitte y Hapag-Lloyd estaban haciéndole guiños a esta tecnología, principalmente enfocado en blockchain y en su logística más que en los pagos, pero ahí me comentaste que eso venía hace un buen rato. Entonces,
Cuando hiciste dicho estudio de pagos para hacerlos más eficientes, ¿te diste cuenta si eras la única interesada en esto o había más personas en la industria con la misma curiosidad? No, mira, lo que yo estaba haciendo en realidad era un proyecto turístico que estaba relacionado con el mundo naviero, que era un proyecto turístico de yates. Entonces, obviamente, el segmento era un segmento ABC1, idealmente personas extranjeras que quieren conocer Chile, que quieren conocer los canales del sur y andar navegar en yate. Entonces dije, bueno, ¿cómo recibo pagos de personas desde el extranjero? Entonces empecé a averiguar y me di cuenta que las tarjetas de crédito en ese entonces eran súper caras, te cobraban sobre el 3%. Además era un proceso lento, la conciliación tampoco es inmediata, que eso es un elemento muy importante de Bitcoin, que es un sistema que no solamente es un sistema de pago, sino que también de settlement, que en el fondo nosotros cuando pagamos con tarjeta de crédito, a nosotros la cuenta nos llega un mes después. Y en ese mes pueden pasar muchas cosas, o sea, se pueden cancelar pagos, se pueden duplicar, te pueden cobrar comisiones, pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo también lo encontraba muy riesgoso. Y ahí fue cuando encontré Bitcoin y ahí empecé a entender y dije, pero espérate, esto es inmediato, el fee para transferir es muy bajo, entonces por eso llegué a Bitcoin. Y ahí fue cuando dije, ya, a ver, esto suena extraño. Tienen que pensar que, claro, el Bitcoin, cuando uno quiere tratar de entenderlo así como desde cero, igual es difícil, es súper técnico, que los hashs, que la criptografía, que estos sistemas de blockchain, cuando hablamos de Ledger, del problema bizantino, de los generales bizantinos, como que yo me acuerdo cuando lo trataba de explicar, yo siempre digo que era escuchar a Sheldon Cooper de Big Bang Theory, o sea, tú no sabía qué estaba hablando y todo con sigla. Entonces ahí lo que yo decidí en ese momento, dije, ya, yo tengo que estudiar esto para ver si efectivamente, primero, puedo entenderlo y segundo, encuentro que eventualmente puedo agregar valor trabajando en esta industria. ¿Hubo una primera persona que te habló de Bitcoin? ¿Lo googleaste? ¿Cómo fue ese primer encuentro? No, empecé a googlear y pasó que, coincidencias, justo en esa época la ONG se estaba como rearmando de nuevo porque estábamos entrando en un bull market. Entonces, y todavía la cantidad de adopción era bajísima, o sea, el porcentaje de adopción era muy bajo, entonces tampoco es como que había mucha gente interesada. Entonces justo venía otro bull market y la ONG se estaba empezando a rearmar. Hicieron una actividad en el Parque O'Higgins. Hicieron un asado. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir porque quiero cachar de qué se trata esto, quiero ver la gente, quiero ver la cara, como que no fuese algo o ilícito, o no sé, hay un tema de confianza, ¿cierto? Y los conocí, de hecho fui con mi hija, que era súper chica, y fui y me encantó. Una de las cosas que me gustó mucho era la pasión de las personas de verdad creían en esto, te podían explicar 1000 veces lo que tú les preguntabas. Había un interés real, no solamente de enseñar, sino que de seguir aprendiendo. Y esto como que me enamoró mucho, me encantó esta energía que había alrededor de una tecnología. Y ahí yo dije, ya, ¿sabéis qué? Quiero seguir. Y ahí me invitaron también a ser parte del directorio de la ONG y ahí también pues, obligada a seguir aprendiendo, porque también pues, era la única mujer y éramos bien poquitas mujeres a nivel latinoamericano, entonces me invitaban a entrevistas o a dar charlas, entonces también tenía que aprender harto para poder dar charlas interesantes. Impresionante ser pionera también en cómo entregar el conocimiento de esto. Me imagino que antes comunicar Bitcoin o explicárselo a cualquier persona en relación a cómo es ahora en estos años es totalmente distinto. Ahora existen más formas de explicarlo, se hace un poco más fácil o incluso deben haber algunas personas que lo adquieren y que no necesitan saber qué es o cómo funciona. Una persona en Buda una vez me comentaba que es muy probable que su adopción masiva va a ser porque no va a ser necesario entenderlo y Bitcoin va a ser el estándar monetario y va a ser lo que tenemos que usar nomás. Es lo que le pasa, me imagino, a la gran mayoría de la población hoy en día con el funcionamiento del sistema SWIFT de los bancos tradicionales, cómo se hace una transferencia, incluso cómo funcionan los mails. Realmente no creo que estén todos conscientes de eso. Yo aparte que yo siempre digo, o sea, los que estamos dentro de la industria hasta el día de hoy,
Ya quizás hoy día no tanto después del ETF, pero antes, yo siempre he dicho, somos una industria de nerds. O sea, somos personas que nos relacionamos muy de cerca con la tecnología, que podemos explicar conceptos técnicos, tecnológicos que en realidad nadie los va a poder explicar. O sea, no sé si hay escuchado hablar personas cuando hablan de inteligencia artificial o explican en Internet como los orígenes del Internet y te empiezan a hablar de que la TCP, que la IPP, que no sé, y empiezan a como un montón de siglas, como dicen, ¿qué está hablando esta persona? Ya, eso mismo pasaba en estas conversaciones iniciales y hasta el año pasado encuentro yo con respecto a Bitcoin. Eran conversaciones de ese estilo, conversaciones muy técnicas, muy nerd, de ir al white paper y de entender la blockchain y de entender lo que pasa en cada bloque. Entonces, y obviamente eso también hace difícil la adopción y yo creo que los ETF también traen eso, van a ayudar mucho en términos de adopción, pero claro, antes toda la conversación era muy nerd, era muy técnica. ¿Y sentiste en algún momento, ya, ahora lo puedo explicar? Me pasa ahora que yo digo es dinero, es plata. Entonces ya no entro más en explicaciones y aparte que tampoco creo que es lo que me pasa a mí con Internet. Yo no tengo idea cómo funciona exactamente a nivel técnico, pero lo uso. Entonces, yo digo, no, es dinero. Ahora, si las personas como que tienen un real... Igual hay diferentes tipos de personas que se te acercan y te preguntan. Hay personas que de verdad quieren entender, como hay otras que vienen con la parte más hate y te dicen, no, esto no sirve, esto no existe, o es una estafa. Yo digo, bueno, ya no quizás no explico tanto porque hay personas que te quieren escuchar, como otras personas que en realidad lo que quieren es plantear su punto de vista. Depende mucho con quién estás hablando. O sea, mi hija me escuchan todo el día hablando de Buda.com y de Bitcoin y ellas juegan en sus momentos de ocio, yo las escucho y están, no, es que yo trabajo en Buda.com, ellas me imitan y hablan de Bitcoin como, sí, voy a pagar con Bitcoin, ¿cachai? Entonces, ellas no tienen idea qué es Buda.com, no tienen idea lo que es Bitcoin, pero ya como que es parte de su vocabulario y lo asumen, es parte de su vida. Esto que dices se puede ver en cómo funcionan las comunicaciones hoy en día también. Se han inclinado hacia los nichos, hablan de lo que su propia audiencia está dispuesta a escuchar y entender. Existe una proactividad y conocimiento mayor del usuario y se filtra más el contenido que el emisor comunica, enseña o incluso vende. Bitcoin, en este caso, podría estar en un grupo tipo nicho, pero me parece que eso fue más en sus inicios, su expansión ha sido notable. Ahora, tal como decías tú, tiene ETFs. Pero voy a seguir más adelante con Bitcoin. Primero quiero mantenerme en tu camino personal. ¿Qué sabías de Buda antes de entrar a la empresa? Ya, bueno, yo renuncié a mi trabajo, yo salí en enero del 2020, imagínate, estaba partiendo la pandemia en China, estaba partiendo todo el tema del COVID. Y así que estuve hasta septiembre, estuve en mi casa, full dedicada a mis hijas, así, entreteniéndolas encerradas, o sea, estábamos todos encerrados. Entonces yo en esos meses dije, ok, lo que voy a hacer es, dado que vengo de una industria que es como brick and mortar, o sea, una industria de cosas físicas, barcos gigantes, cero tecnología, o sea, la tecnología era la básica para poder funcionar y comunicarnos. Y dije, yo necesito adquirir ciertas herramientas para que mi currículum sea atractivo a la industria tecnológica. Entonces empecé a estudiar. Y empecé a aprender sobre desarrollo de productos tecnológicos. Entonces empecé a estudiar de allá, el Scrum y cosas por el estilo. Y yo dije, ya, pues, quiero entrar en la industria. Y empecé a postular. Y empecé a postular a lo que yo conocía, a lo que yo sabía, pero habían empresas en las que yo sabía que no quería trabajar, porque para los que no me conocen, yo soy bitcoiner, yo soy 100% bitcoiner, entonces había empresas en las que yo postulaba y yo decía, uy, como me apretaba un poquito la guata. Y a Buda.com yo lo conocí hace mucho tiempo, o sea, desde SurBTC, yo tengo mi cuenta hace harto tiempo en Buda, y también había conocido a Guille, que es uno de los co-founders, él en ese momento era el CEO, lo había conocido, así que ya habíamos conversado, ya nos teníamos identificados, y sale este puesto y yo dije, ya, este es el lugar. Y yo no sé si lo he contado, pero cuando publicaron el puesto, yo cumplía con el 50% de los requisitos.
Y siempre se dice que las mujeres postulamos con el 99% de los requisitos y los hombres postulan con el 70% de los requisitos. Y dije, ya lo siento mucho, yo voy a postular con el 50%, sabiendo que no cumplía la mitad del perfil. Yo dije, porque lo que yo quiero es que me entrevisten, yo quiero que me conozcan. Y ya pues tuve las entrevistas y obviamente me dicen, no, o sea, ya bacán, como que tu perfil es muy bacán, ingeniera, tienes experiencia en cargos, tienes conocimiento de Bitcoin, pero claro, no cumplía con la mitad del perfil, entonces no les servía en ese momento. Y yo súper decepcionada, porque dije, bueno, era lo razonable, y dije, con fe, dije, me van a volver a llamar, porque mi perfil era muy particular. Y a las 2 semanas me llama Guille, y me dice, oye, ¿podemos hablar un poquito? Y bueno, finalmente lo que hicieron es que tuvieron que dividir el cargo, porque de verdad el cargo era una locura, era un gerente de finanzas y un gerente de operaciones en un cargo, y me llamaron y ahí me ofrecieron la gerencia de operaciones. Así que, y yo feliz, pues sí, a mí Buda, que era SurBTC antes, me encantaba, es una empresa bitcoiner, que era lo que a mí me gustaba, así que feliz de entrar. Esa llamada de Guille debe haber sido ¡ah! ¿O no? Sí, no, bacán. Y dije, ya, cuando me dice, oye, dame tu teléfono para llamarte, porque a todo esto, como nosotros nos conocíamos por Twitter solamente, o sea, por Twitter era por donde interactuábamos. Entonces ahí me dice, oye, dame tu teléfono para llamarte. Y yo dije, ya, listo, estoy. Ok, entremos a tu área, operaciones. Cuéntanos cómo funciona eso en un exchange cripto, cómo se diferencia las de una industria tradicional, qué cosas enfrentan en el día a día, su influencia en las estrategias de una empresa, en el producto, o cómo también Bitcoin y cripto influyen en el área de operaciones. Bueno, yo en el área de operaciones, en la gerencia de operaciones, tengo a mi cargo una de las cosas más importantes, que es la plata de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Por tanto, yo estoy a cargo de la custodia fiat, en el caso de Chile, pesos chilenos, y en cada uno de los mercados que operamos es la moneda de curso legal. Y tengo a mi cargo también la custodia de las criptomonedas. Junto con eso, también estoy a cargo de lo que es atención al cliente, tanto retail como empresa. Y ahí también tengo un aspecto muy, muy importante, que estoy a cargo de la operación de la mesa OTC, que es la operación de altos montos. ¿Cómo trabajamos en una operación, en un exchange de criptomoneda? Va a depender de muchas cosas, porque hasta el año pasado, hasta 2022, era una operación bien rústica, teníamos que hacer todo con web scraping, que en el fondo es como un robot que simula a un ser humano, que tiene que entrar a nuestra cuenta corriente, ver lo que se ha transferido a nuestra cuenta, buscamos los root y decimos, ya bueno, Jasmine, porque era root tanto, me transfirió 5.000, entonces esos 5.000 voy y los tengo que reconocer en su cuenta en Buda, en su billetera. Y eso, a simple vista, es un proceso relativamente manual o con robot. ¿Cuál era el problema? Es que los robots fallan porque se hacen cambios en la página, o si se mueven cosas, o se agregan columnas en los reportes, el robot no entiende lo que está pasando y entonces hay que actualizarlo, y eso requiere tiempo, requiere mano. Entonces, es una operación media precarizada en ese entonces. Teníamos que hacer muchas cosas manuales, trabajábamos hartas horas y muchos procesos que no estaban automatizados, entonces también con dificultades para escalar, hartos desafíos. Y después nos empezamos a llevar mejor con los bancos, y hoy en día tenemos 2 cuentas bancarias que son gestionadas desde lo que es Buda. Me refiero como hemos trabajado esas relaciones y hemos logrado 2 cuentas bancarias que nos permiten tener una operación ya de empresa grande, y eso significa que hoy en día está todo automatizado, al menos en Chile. Entonces, lo que seguramente han visto todos nuestros clientes, que hacen una transferencia de su banco y en menos de 30 segundos ya el dinero está reflejado en sus cuentas. Y eso es uno de los mayores desafíos. O sea, al final, lo que yo siempre digo, lo que nosotros tenemos que preocupar es de que nuestros clientes sepan siempre dónde está su dinero. O su dinero está en su cuenta bancaria o está en su wallet en Buda.com. Y eso
es lo principal porque en el fondo nosotros custodiamos el dinero de nuestros clientes y eso es, hay una confianza y eso no es algo que no se tiene que romper y que nos tenemos que asegurar de hacerlo bien de forma constante. Entonces nosotros, dado que custodiamos el dinero de nuestros clientes, ellos nos confían su dinero y nosotros tenemos que asegurar que ese dinero esté siempre disponible y que esté siempre visible. Entonces, cuando se desarrolla el producto y cuando los diferentes equipos están viendo cómo mejorar el producto, qué cosas hacer mejor, siempre hay que tener eso en consideración. Tenemos la plata de nuestros clientes, por lo tanto tenemos que asegurarnos de que el producto transmita esa confianza, transmita los saldos, que siempre estén visibles, que sepan lo que está pasando. Y en respecto a atención al cliente, el desafío también es difícil, porque en el fondo era lo que hablábamos al principio. ¿Cómo explicas Bitcoin? ¿Cómo explicas cosas que son difíciles de explicar? Y además todo lo relacionado con blockchain, con las diferentes monedas que hay, con las redes que hay. Entonces, también aquí se nos están juntando tecnologías, que es Bitcoin, que es blockchain, y ahora con inteligencia artificial, que estamos trabajando y esperamos poder incorporar para que también la atención al cliente sea aún mejor y las personas tengan la información a mano y puedan resolver las dudas que tengan sin hacerlo como self-service, que decimos nosotros, que se puedan autoatender en lo posible, pero también siempre de la mano de nosotros. O sea, nosotros siempre hemos considerado que la atención al cliente tiene que haber siempre un ser humano ahí también atendiendo. Entonces también es súper importante. Así que eso es como principalmente lo que hacemos en la gerencia de operaciones, y como te decía, también atendemos la mesa de altos montos, que esos son cuando ya personas de alto patrimonio o que mueven mucho dinero dicen quiero comprar muchos Bitcoin, y los hacemos a través de esta mesa. ¿Por qué se hace a través de esta mesa? Porque si una persona viene a comprar un monto muy alto a través de nuestro libro, que es la Vista Trader, te genera un slippage. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo va a comprar a un precio muy caro, porque como que el libro se da cuenta, o la gente se da cuenta que hay una demanda muy alta. Entonces cuando hay una demanda muy alta, la oferta se va ajustando. Entonces, para que no se provoquen esos desajustes en la Vista Trader, se hacen estas ventas a través de una mesa. Perfecto. Oye, hay un espíritu muy bitcoiner en lo que cuentas, que es la transparencia constante. Decirle siempre al cliente, acá está lo tuyo, tu plata, esto no se toca. Que también es uno de los principios de Buda.com, ser 100% líquidos. Como servicio se busca ir de la mano de la filosofía de Bitcoin en ese caso, pero por otro lado, la comunidad más bitcoiner, más acérrima, más maximalista, suele decir la frase not your keys, not your coins. No son si no son tus llaves, no son tus monedas, que en este caso son las cripto. Promoviendo que no existan intermediarios a la hora de transar Bitcoin, cuyo white paper promovía que sus transacciones sean persona a persona. Pero sí hay usuarios que necesitan una mano y un servicio para poder adquirir criptomonedas, o también conocer productos desarrollados sobre la tecnología de Bitcoin u otra cripto. En ese sentido aparece Buda.com u otros exchange, u incluso empresas que tengan soluciones tecnológicas dentro de esta industria. ¿Qué opinas sobre esto? Lo que pasa es que todas las personas al final somos distintas y tenemos diferentes acercamientos con la tecnología, con entender ciertos conceptos, y por lo tanto vamos requiriendo soluciones o acercamientos distintos. Quizás para mí fue muy fácil entender Bitcoin y allí lo más normal tener mi propia cold wallet, una billetera fría, una billetera como de bolsillo. Para otras personas eso es demasiado complejo y dicen, no sabes qué, yo estoy tan acostumbrada o acostumbrado a tener una empresa, una institución que resguarde o que custodie mi dinero y que yo sé que le puedo ir a reclamar al servicio al cliente y decirle, bueno, ¿dónde está mi plata? ¿O dónde está esto que es mío? Porque en el fondo estamos muy habituados a relacionarnos con bancos, entonces dicen, no sé, que el banco me custodia mi dinero fiat, yo quiero que alguien me custodie mis criptos, y así como y por eso existen los exchange, así como también hay personas que dicen, oye, yo quiero comprar a través de un cajero de criptomonedas, que a mí los cajeros también me gustan mucho, los encuentro súper útiles, por ejemplo, cuando uno va al extranjero. Y entonces, al final van apareciendo diferentes UX, que les decimos nosotros, como diferentes capas de
que le permitan a los diferentes tipos de clientes y usuarios que tenemos y que hay en la industria que se puedan acercar de una forma amigable, que lo entiendan, que se sientan cómodos y seguros. Por eso existen las cold wallets, por eso existen las hot wallets, que son los exchange y otros tipos de servicios, por eso existen los cajeros, por eso existen los ETF hoy en día. Y así también van a ir apareciendo diferentes productos y servicios que, a través de los cuales las personas van a poder tener cierta exposición a Bitcoin en la medida en que ellos también se sientan cómodos. Entonces yo creo que es normal lo que estamos viviendo, es normal, y yo creo que van a seguir apareciendo este tipo de productos. Por ejemplo, nosotros en web.com tenemos los créditos. O sea, en algún momento que uno hubiese pensado que alguien iba a querer poner sus créditos así como en congelado un rato, que le iban a pasar fiat, y los tenemos y han funcionado. Es un producto que se usa mucho en web.com. Entonces, y así van a ir apareciendo estos productos. Entonces creo que depende mucho del nivel de adopción que se va teniendo y cómo las personas vamos como navegando en esa adopción. Gracias, Has. Mencionaste que es súper importante tener humanos en soporte. Esto es un gran tema en el último tiempo, en cuanto al boom de la inteligencia artificial. Sí, y nosotros lo hemos conversado porque, por ejemplo, o sea, yo creo que a todos nos pasa que queremos respuestas sobre algún producto o servicio, y no queremos que nos atienda un bot. No queremos. Y quizás sabemos que puede haber una inteligencia artificial y como que empezamos a probar, porque hay un tema de empatía, la neurona espejo. Queremos que alguien de verdad entienda por lo que estamos pasando o cuál es nuestro problema y que nos dé una solución lo más amigable posible, sacando esto de los algoritmos y también de todo lo relacionado con los datos. Entonces, creo que la tecnología, la inteligencia artificial, los bots nos ayudan mucho a tratar de facilitar esa primera entrada, que es como, ya, espérate, explícame cuál es tu problema, y de ahí, ya, ¿sabes qué? En realidad sí, necesitamos que alguien nos ayude, porque además hay tratamiento de datos que son delicados, hay que hacer ciertas operaciones o ejecutar ciertas tareas que al final involucran dinero, y las personas se quieren sentir escuchadas, valoradas, y quieren sentir que están relacionándose con un ser humano. Sí, al final, o sea, todos nosotros todos los días, no es que nos pongamos a hablar con ChatGPT. Al final del día no queremos hablar con ChatGPT, queremos estar con nuestros amigos, con nuestra familia, queremos hablar con personas. Entonces hay que cuidar eso, hay que cuidar en que la tecnología nos ayuda mucho. Yo creo que nos ayuda a categorizar ahí, a hacer un flujo que nos permita llegar al fondo del problema que puede tener la persona, pero después, al final del día, las personas igual van a querer hablar con un ser humano. Y eso es vital en atención al cliente. Siempre dejar ese escape, siempre dejar esa opción de quiero hablar con una persona. ¿Y tú buscas cómo beneficiarte de la inteligencia artificial, tanto en el trabajo como en el día a día? Mira, desde cosas tan básicas como, oye, quiero un menú carnívoro para mí, mis hijas, que como ese tipo de cosas, a optimizar mi currículum, porque me tocó postular para FinTech Chile, entonces dije, ya, pues ayúdame a optimizar mi currículum, no sé qué. Discuto a veces con ChatGPT porque me da risa, porque todavía tú le preguntas cosas de políticas monetarias o de emisión de dinero y te contesta cosas muy keynesianas. Entonces yo empiezo a discutir con él como, no, eso no es así, y ya no lo sigo haciendo porque siempre me contesta lo mismo. Y hasta ya hoy en día que estamos full enfocados estamos trabajando en un proyecto en web.com relacionado con inteligencia artificial, así que esperamos que tenga frutos pronto, que también buscando que nos ayude en nuestras tareas, en optimizar nuestros procesos. Así que sí. ¿No se puede contar más sobre eso? No se puede contar más todavía. Vámonos a Bitcoin per se. Vámonos a los ETFs. No sé nada de ETF. Eso es lo más chistoso. ¿Sabéis qué? Me da risa porque, claro, somos la mayoría de los que trabajamos en Buda, hay un gran número de ingenieros, hay personas que tenemos background quizás financiero, qué sé yo, y mirábamos el ETF, mirábamos las noticias y era como, ya, pues, ¿y qué está pasando? Y no entendíamos cosas así, como, ¿por qué se mueven así?
cosas que son más complejas que entienden quizás las personas que trabajan en la banca o en productos de inversiones, y ya me da risa y dice, por favor, que no nos llamen para entrevistarnos así como, oye, explícame qué está exactamente pasando con el ETF, porque en realidad no teníamos respuesta, nosotros somos bitcoiners. Seguramente ni siquiera los entrevistadores. Claro, aparte, claro, que si te llaman porque, es que es chistoso, porque te llaman porque tú eres un experto, tienes experiencia en la industria de Bitcoin, entonces se supondría que tú también tienes que saber del ETF de Bitcoin. Pero nada, chistoso, porque habían cosas que todavía no entendemos y estamos ahí estudiándolas. Bueno, es que es primera vez, tenemos que ver cómo avanza. Eso sí generó muchas expectativas. El precio llegó a $47.000 o 46.900, un poco antes de que se aprobara o justo cuando se aprobó. Ayer estuvo en 39.000, hoy de nuevo en 40.000 mientras grabamos este podcast. ¿Entiendes qué pasó? Estudié para poder darte una respuesta y porque sabía que me ibas a preguntar algo relacionado, así que me preparé para... Que no voy a ser preciso con lo que voy a decir, pero sé que me aproximo. Pasó que este ETF spot de Bitcoin ha movido más plata que todos los ETFs del 2023, pero el precio bajó. Sácanos de esa incógnita, por favor. Ya, a ver, efectivamente, el Bitcoin de los ETF de Bitcoin están en el top 10 de volumen transado y rompieron el récord de el ETF con mayor movimiento en el primer día en que se lanzó y entró en operación. Bueno, obviamente todo el mundo me pregunta, ya, pero ¿por qué baja el precio de Bitcoin? ¿Qué está pasando? ¿Tengo que vender? Y yo como que la gente la quedo mirando y ¿cuándo te voy a decir yo que vendas tus Bitcoin? Entonces, y yo lo miraba, yo tampoco sabía, como yo no entiendo por qué está bajando el precio, y obviamente mi intuición me decía, hay algo que está pasando en el mercado de los ETF que no estaba logrando entender, que estaba provocando este extraño comportamiento. Y me vas a creer que la única respuesta es las emociones de los inversionistas. No hay ninguna otra razón lógica más que hay cierto grupo de inversionistas que se está dejando llevar por sus emociones y está vendiendo sus activos o sus inversiones de forma irracional. Entonces, ya la gente me va a decir, ya, pero date una respuesta más técnica, como más fundamentada. Y lo que les puedo decir es lo siguiente, es que van 7 días desde que, o sea, ya hoy día es el día octavo desde el funcionamiento de los ETF, que ya han estado funcionando, operando en los mercados, y en estos 7 días, vamos a considerar 7 días, se han comprado alrededor de 112.000 Bitcoin y se han vendido 67.000 Bitcoin. Esos son aproximadamente 45.000 Bitcoin netos que han entrado a estos instrumentos de inversión. Es decir, todos estos ETF han tenido que comprar en neto 45.000 Bitcoin. Ya, estos 45.000 Bitcoin han sido en 7 días. Hoy en día, la tasa de emisión de Bitcoin es de 27.000 Bitcoin mensual. Ya, yo dije, se han comprado neto 45.000 Bitcoin en 7 días. La tasa de emisión de Bitcoin es de 27.000 Bitcoin mensual. En abril de este año ocurre un halving. Eso quiere decir que la oferta de Bitcoin más encima baja a la mitad. Van a ser 13.500 Bitcoin al mes. ¿Qué estoy queriendo decir exactamente? Significa que si las cosas siguen igual, en mayo de este año los ETF van a estar demandando alrededor de 6.500 Bitcoin diarios y la oferta de Bitcoin va a ser de 450 Bitcoin diarios. Es decir, 6.500 la demanda, 450 la oferta. Eso significa que la demanda va a ser como 15 veces más grande que la oferta. Entonces, ¿qué pasa cuando la demanda es más alta que la oferta? La tendencia es que el precio suba. Y es lo que está pasando hoy en día. O sea, ya hoy en día, en 7 días, 8 días de operación de los ETF, la demanda por Bitcoin es el doble de la oferta de Bitcoin. Entonces, efectivamente, lo que dicen los expertos, que no soy yo de ETF, dicen, oye, ¿por qué si la demanda es el doble, el precio está bajando? Y está bajando en el fondo porque hay personas que estuvieron mucho tiempo
como amarradas en el fondo, en un fondo en particular, que es un ETF que es el de Grayscale, y dijeron, ya, ¿sabéis qué? Voy a tomar ganancia. Y yo creo que es un error tomar ganancia en un activo tan robusto, un activo de clase mundial como Bitcoin, porque el precio en algún momento va a subir y los va a dejar ahí atrás en este camino. Así que, al menos en números, no tiene ningún sentido que el precio de Bitcoin esté bajando, y yo creo que eso ya se va a empezar a notar pronto. Se va a empezar a notar pronto que los Bitcoins se van a empezar a acabar. No va a haber tal oferta de Bitcoin como para cubrir toda la demanda que está habiendo a nivel de ETF. Buenísima la explicación, me encantó. Clarísimo. Seguramente genere FOMO. A ver, es impresionante todo lo que puede pasar. ¿Dirías que ahora Bitcoin está en un precio realista y no tan especulativo? Porque pasa que en enero, en Twitter, muchas personas decían que el precio estaba inflado, pero ahora bajó. ¿Será que existe ahora una base para que empiece a aumentar la demanda? Hay un dicho en el mercado financiero que dice buy the news, sell the event, que en el fondo es cuando tú escuchas el ruido, así como tú escuchas la noticia, te dicen, no, es que parece que van a postular a un ETF de Bitcoin, ya, pues ahí compras. Y cuando ya se concreta esa noticia, efectivamente cuando ya el ETF es aprobado y además es listado en los mercados, la gente vende. Eso es lo que se hace habitualmente en cualquier mercado transaccional de cualquier producto, ya sea acciones, no sé, commodity, los ETFs normales, ya. Eso así es como funciona. Las personas compran en la noticia y venden cuando la noticia de verdad se concreta, cuando ya el hecho ocurre. Porque las personas quieren tomar ganancias, que es el comportamiento habitual de un inversionista. Lo que yo digo y lo que ya llevan tiempo en el ecosistema y en la industria de Bitcoin dice, eso es un error. En Bitcoin la gente no debería hacer eso, la gente debería cuidar sus Bitcoin porque hoy día puede que valgan un poquito menos de $40,000, pero el día de mañana van a valer mucho más que eso, y por lo tanto estás vendiendo a precio de cebolla un activo que es un activo de clase mundial. Y hoy en día mucho más que un activo de inversión. De hecho, Michael Saylor de MicroStrategy habla de que Bitcoin es patrimonio digital. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de ETF, yo digo que ayer justo me preguntaba esto, o sea, si le preguntamos a alguien, oye, ¿tú tienes Bitcoin? Y te dice, sí, tengo ETF, yo voy a decir, pucha, está bien, estás expuesto a Bitcoin, pero no tienes Bitcoin. Entonces, ¿por qué? Porque el ETF al final lo que busca es dar un instrumento de inversión, un instrumento de exposición de Bitcoin a las personas. Pero no es lo mismo. Entonces, claro, y eso también era el desafío que teníamos, porque no entendíamos este instrumento que es mucho más de inversionista, de trading, versus lo que vemos en el caso de Bitcoin como del usuario más habitual, que es un holder, que es una persona que compra quizás con cierta regularidad y simplemente guarda sus Bitcoin. Muchas gracias por la explicación, Has. Oye, pasémonos a FinTech Chile. ¿Qué te impulsó a ser parte del directorio? Bueno, yo siempre había querido ser directora. De hace mucho tiempo que lo tenía ese bichito. ¿Directora en general o de FinTech Chile? Estoy pensando, incluso antes de llegar a la industria FinTech, de llegar a la industria de Bitcoin, lo encontraba bacán estar en una mesa donde se toman las decisiones, como sentarte ahí y decir, no, sabes que yo no estoy de acuerdo con este proyecto, no sé qué, bla, bla. Lo encontraba entretenido como estar en la mesa donde de verdad se toman las decisiones de una empresa, de un gremio, de lo que fuera. Y bueno, ya hace, no sé, 5, 8 años atrás, esas mesas estaban compuestas 100% por hombres. Entonces, era mayor el apetito, porque yo decía, bueno, en algún momento va a tener que entrar una mujer, van a tener que empezar a entrar mujeres en estas áreas de las empresas y de las instituciones que son los directorios. Y yo siempre había estado como estudiando al respecto, leyendo. Yo soy bien matea para mis cosas, yo leo mucho, entonces había estado mirando y yo sabía que había, por ejemplo, yo podía estudiar y yo podía hacer ciertas formaciones para poder prepararme para directores. Y ahí es como llegué también a Promociona, que es un programa que busca preparar mujeres en alta dirección. Y ese programa lo hice el año pasado.
Lo terminé el año pasado, partí el 2022. Por lo mismo, pensando ya, algún día yo quiero ser directora, y justo había cambio de directorio en FinTech Chile, iba a haber una nueva votación, y conversamos internamente y dijimos ya, démosle, es el momento. Yo recién había terminado mi programa y decía, no, pero es que el síndrome del impostor aparece, y uno dice, no, pero ¿cómo voy a ser directora si todavía no tengo nada de experiencia, bla, bla, bla? Y ya dije, me voy a lanzar y lo vamos a intentar. Y se dio. Es una experiencia que es muy bacana, es muy enriquecedora. O sea, estoy aprendiendo de toda la industria, estoy como entendiendo muchas cosas, pero también es muy desafiante, porque además hoy en día lo que nos llevamos discutiendo es sobre la regulación. Tenemos la regulación de la ley FinTech, que está el sistema de finanzas abiertas, aparecen otras regulaciones que quizás no son propias de la industria, pero también nos impactan, como la de deuda consolidada, y así estamos entonces constantemente estudiando, pero ¿qué dice esta regulación? ¿Cómo nos impacta el tema de prepago? ¿Cómo algunos negocios no aceptan tarjetas de prepago como opción de pago? Entonces, es una industria que a mí, la industria fintech me encanta. Encuentro que hay una diversidad de empresas, de servicios, de productos en las cuales uno puede participar, y creo que también es una oportunidad genial para las mujeres. O sea, hay diferentes escalas de roles, diferentes áreas en las que te puedes meter, y creo que es una puerta de entrada al mundo de las tecnologías que encuentro que es muy afable, es algo con lo que nos hemos relacionado siempre, que son las finanzas, cada uno a su manera. Entonces, a mí me encanta, y me encanta también el hecho de poder compartir mesa en el directorio con otras dos mujeres que también son excepcionales, y también con los hombres con los que comparto el directorio, que también son personas muy inteligentes, se preocupan mucho también de explicar aquellos conceptos que quizás son más difíciles, a veces más técnicos, y ahí vamos como navegando en este desafío que es dirigir uno de los gremios más grandes de Chile. Son más de 140 empresas las que son asociadas. Entonces es un gremio súper importante que hasta 10 años atrás no existía la industria fintech. Entonces es bien interesante el desafío que tenemos de ser parte de esta revolución, y más encima con todas estas regulaciones que se vienen y que se están discutiendo. Y es un espíritu súper noble el que le veo, aparte, porque su propósito es hacerle la vida más fácil a la gente, más inclusivo en cuanto a finanzas. Tal como dices tú, hace 10 años el sector financiero no estaba preocupado de que todos tuviéramos un acceso fácil, para que todo el mundo empezara a preocuparse de su patrimonio, poder tener ahorros sin perder poder adquisitivo, tener acceso a tarjetas, facilidades en los pagos, etc. Eso es lo bacán de la industria. A mí también me encanta mucho eso, que la mayoría de los productos de las empresas más relevantes que hay en la industria son empresas que dijeron, ¿sabes qué? Democraticemos el acceso a productos de inversiones, democraticemos el acceso a cuentas bancarias o a métodos de pago que hay un grupo de personas a las cuales no tiene acceso. Entonces sí, efectivamente hay mucho de... Yo creo que es una industria que está muy conectada con los dolores de las personas. Como yo veo que no cualquiera puede tener una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, entonces, oye, ¿por qué? Démosle una tarjeta de prepago, no sé. Entonces sí, encuentro que es una industria de verdad muy conectada con el cliente o el usuario final. Entonces eso hace que yo encuentro que sean empresas de alto impacto en ese sentido. Son empresas que de verdad impactan en tu día a día. O sea, impactan en el hecho de que tú puedas invertir. O sea, yo cuando entré a trabajar, mi primera inversión que hice fue en una corredora de bolsa. Y era la única corredora de bolsa digital, la única del mercado. No había ninguna otra corredora, y yo partí con 50 lucas. Y dije, mi primera compra de acciones va a ser 50 lucas. Y todas las demás corredoras te pedían por lo menos 5 millones de pesos para partir. Entonces, y ahora tú en tu celular tienes las aplicaciones de inversión que tú quieras. Puedes invertir en acciones chilenas, puedes invertir en acciones en Estados Unidos, puedes invertir en ETF, puedes invertir en Bitcoin. Entonces, yo encuentro genial como la misión y objetivo que tienen las empresas fintech. Súper. Has,
¿Y cómo ha influido Chile en la industria fintech sudamericana o mundial? O bien, ¿cómo está Chile respecto al resto de la región? Yo sé que Buda está también en Colombia y Perú, es importante abordar eso, pero tú tienes una perspectiva directa en Chile y somos pioneros con la ley fintech en la región. Entonces cuéntanos un poco más de eso, por favor. Bueno, hay diferentes avances en regulaciones. Podemos encontrar países que ya tienen regulaciones de Open Finance ya, por ejemplo, implementadas, algunas leyes fintech también, en algunos países, buenas, malas, hay de todo. Yo creo que la asociación en Chile está muy bien posicionada, tiene muy buena relación también con otras asociaciones de otros países y creo que también eso es muy importante, tratar de levantar aquellos puntos, sobre todo cuando uno ve que hay regulaciones que quizás no están bien hechas, y compartir esa experiencia. Y creo que eso es muy importante a nivel de la industria, dado lo que te mencionaba recién, es una industria muy nueva. Entonces, y somos competidores, o sea, a veces somos competidores, a veces cooperamos, pero hay un grupo que se siente amenazado por esta industria, por la industria fintech, y por lo tanto las conversaciones que se pueden dar en torno a las regulaciones pueden ser un poco complejas. Y por eso también es tan importante que vayamos compartiendo con otras asociaciones y que vayamos mirando los ejemplos de otros países en cómo les ha ido con sus regulaciones. En términos generales, la ley fintech y el marco regulatorio de nuestro país se ve robusto, o sea, se mira con muy buenos ojos el trabajo de la CNF, y por lo tanto, y tenemos también, no solamente la asociación, sino que también las empresas tenemos muy buena comunicación y muy buena llegada con el ente regulador, y eso también permite que podamos conversar y transparentar las cosas que nos preocupan de la regulación, donde vemos que quizás puede al final hacer más lenta la adopción o dificultar la innovación dentro de la industria, y eso también es lo que hay que cuidar. Tenemos que cuidar, resguardar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, resguardar los datos, pero también tenemos que asegurarnos de que la innovación no se vea mermada por regulaciones que pueden ser un poquito estrictas o quizás no pueden tener en consideración también lo que va pasando con la tecnología. O sea, aquí es lo que siempre se dice, la tecnología va más adelante de la regulación, entonces es ahí donde tenemos que ir transitando y ir conversando los diferentes partes o stakeholders que están dentro de una industria para que la regulación sea un ente que resguarde más que prohíba o coarte la innovación. ¿Crees que eso sería un buen paso para que Chile tenga una ventaja respecto al mundo Sudamérica en la industria fintech? Sí, o sea, de todas maneras, o sea, para las empresas es muy importante tener un marco regulatorio. Es muy importante saber que tienes las reglas claras y que en base a eso puedes funcionar y que no que de cualquier día te digan, no, sabes que ya no puedes funcionar o te prohibimos esto porque la ley no lo especifica. Entonces, yo creo que sí, o sea, estamos en un momento súper interesante en que se está discutiendo ya el detalle de la ley fintech, que se está armando todo lo que es Open Finance y que nos puede catapultar a ser un nodo de desarrollo de empresas fintech o de soluciones, siempre y cuando hagamos ese camino, ese trabajo regulatorio, lo hagamos bien y lo hagamos cohesionados y participemos también de las discusiones, que eso también es importante. Totalmente. Oye, ¿y qué opina la asociación de Bitcoin? ¿Tienen alguna idea o plan de incorporarlo de alguna forma? O sea, no es algo que, mira, ni yo lo he preguntado, ni es algo así como declarado abiertamente, estamos a favor o en contra. Yo creo que desde el hecho de que ya vemos varios asociados que trabajamos con criptomonedas, que trabajamos con Bitcoin, es algo que está dentro de las preocupaciones, por ejemplo, que tengamos acceso a cuentas bancarias o las problemáticas que al final enfrenta cualquier empresa fintech. Esto no es solamente, porque para lo que no saben, estuvimos mucho tiempo en un conflicto legal en que no podíamos tener cuentas bancarias y operar quizás con las necesidades que teníamos, pero eso también le pasa a otras empresas del rubro. Así que al final
era lo que conversábamos recién. La asociación y la industria lo que busca es democratizar, es darle acceso a productos financieros a personas que quizás no lo tienen y que también no sean como que no sean los últimos en enterarse. Un poco lo que pasa, las personas que tenemos quizás mayores accesos, mayor educación o mayor formación, nos enteramos de las cosas quizás un poco antes. Entonces, tratar de democratizar eso y que todos tengan acceso a Bitcoin, por ejemplo. Y yo creo que eso está muy relacionado con, con la visión y objetivos que tienen las empresas fintech. Excelente, Has. Finalicemos esta parte de la conversación porque ahora se unirá a esta conversación un expertísimo en cripto. Cristóbal Pereira, CEO de College, que se escribe COLLEDGE, y director general en Blockchain Summit LATAM. Además de repasar su gran currículum, extensos y profundos estudios en esta industria cripto, Cristóbal viene a contarnos sobre el evento Crypto Summit LATAM, a realizarse en Santiago muy pronto, donde Jazmín también participará. ¿Cómo estás, querido Cristóbal? Hola, Miguel. Hola, Jazmín. ¿Cómo están? Muy bien, yo por Hola. acá. Muchas gracias. ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias. Chris, cuéntanos un poco más de Crypto Summit. Por supuesto. Bueno, obviamente en toda esta evolución que se ha venido dando en términos de la industria, blockchain, cripto, Web3, cada vez son más los temas importantes y necesarios para tocar. Nosotros venimos organizando el Blockchain Summit LATAM desde el 2018, que lo hicimos en Chile, Colombia, México, Panamá, año pasado en Colombia. Y ya han sido 7 ediciones donde nos hemos enfocado principalmente a dar a conocer todo lo que se está construyendo en torno a la tecnología. Y una de las cosas que más nos hemos dado cuenta es que cada vez son más como los espacios que dedicamos a los temas relacionados a todo lo que involucra en los activos digitales. Desde acceso, gestión, servicios, visión, construcción de activos digitales, temas regulatorios, tributarios, y eso te da muchos temas como para, obviamente, conectar con gente que esté interesada solamente en eso. Una de las cosas que tenemos en Blockchain Summit LATAM es que siempre hablamos de todos los temas muy en general y no vamos tan en lo específico porque si no sería un evento quizás de una semana y no sé si todavía el mercado latinoamericano esté como para un evento de una semana. El año 2022 hicimos 3 días y de verdad la gente salió como súper agotada en los 3 días y por eso después volvimos los 2 días como lo teníamos antes. Pero dijimos, bueno, creemos que hablar de los activos digitales merece un espacio dedicado y fue por eso que dijimos, armemos un evento que nos dediquemos simplemente a hablar de activos digitales, no hablar de la tecnología en sí, ni los temas relacionados a, bueno, blockchain y escalabilidad y las redes y todo eso, no, sino más bien hablemos de los casos de uso, las cosas que están sucediendo y enfoquemos también en lo que hoy día o para quienes hoy día es súper interesante esta tecnología y es para obviamente los inversores retail, inversores de alto patrimonio, que hoy día están viendo de manera importante el análisis respecto a este tipo de activos, sobre todo aprovechando obviamente lo que hemos visto en la subida del precio de las principales criptomonedas y de los lanzamientos que se han visto, sobre todo en Chile, de proyectos de tokenización, por ejemplo, también de activos reales, como lo que es tokenización de inmuebles. Los temas que se han hablado de, por ejemplo, el desarrollo de la moneda o el peso digital chileno por parte del Banco Central, el tema de la ley FinTech, porque dentro de la ley FinTech vienen temas bien interesantes para lo que es el ecosistema de los activos digitales, como son los sistemas alternativos de transacción y también la facultad que le entrega la ley al Banco Central de Chile como para potencialmente en algún minuto quizás darle una, no sé si autorización, pero a las monedas estables conocidas como USDC o USDT, quizás la forma como medio de pago oficial en Chile también. Entonces todos esos temas son temas que hay que estar pendientes de lo que está sucediendo y también aprovechar las oportunidades. Así que eso, se enfoca principalmente en eso. Obviamente invitar a todos los actores que son parte del ecosistema, desde obviamente BUA como obviamente una de las principales empresas en torno al acceso a este tipo de activos digitales, los servicios que están ofreciendo también, qué es la visión que tienen ustedes, la visión que tiene la industria. Estamos invitando también al Depósito Central de Valores, a la Bolsa, al Banco Central, a la CMF, que son actores obviamente claves del sistema financiero chileno, así como también bancos, corredoras de bolsa y personas que son importantes desde el punto de vista de
de lo que es inversión en este tipo de activos. Así que la verdad es que va a ser un evento muy interesante con varios puntos de vista, y lo que nosotros queremos es que la gente que asista y participe de este evento, que va a ser el próximo 20 de marzo, pueda salir ya no simplemente hablando de criptomonedas y Bitcoin, sino que también hable de activos digitales, y hable de tokens, y hable de las monedas estables y las cosas que se pueden hacer. Y bueno, aprovecharlo con muchos inversores hacen hoy día, que casi que están full metidos en cripto, y aprovechar las oportunidades que se vienen en el mercado durante este y el próximo año. Está buenísimo. 20 de marzo entonces, ¿dónde va a ser? El 20 de marzo en el Teatro Corp Artes, que está ahí en la esquina de Rosario Norte con Presidente Riesco. Un espacio muy bueno, tiene muy buen espacio para lo que es las charlas. El lugar es un teatro, entonces por sí ya es súper bueno, es súper cómodo. Tiene una muy linda puesta en escena, y ya afuera vamos a tener una zona comercial donde van a haber stands de sponsors, probablemente, si quieren acercarse a conversar con los sponsors que tendremos, y obviamente un networking que yo diría que de lo más valioso, no solamente el contenido de un evento, sino que también el networking que se puede hacer, son súper importantes. Entonces también lo invitamos a todos aquellos que quieran hacer su networking y aprender de estos temas, a que puedan asistir. Family office, inversionistas, todos aquellos que quieren de a poquito empezar a meterse estos temas, van a entrar al evento y van a salir ya con muchas dudas resueltas y tener claro el camino que deben seguir para incorporarse y ahondar los temas que se están trabajando en esta tecnología. Oye, Chris, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? La página web cryptosummit.la, encuentran toda la información, ahí están los speakers también, donde tenemos a Has también dentro de los speakers que van a participar del evento, así que con su vasta experiencia nos va a iluminar respecto a la visión que tienen, no solamente como BUA, sino que también como parte de FinTech Chile, vicepresidenta, así que felicitaciones, Has, y también creo que es súper importante no solamente tener la visión de la empresa como Buda, sino que también de esta comunidad súper potente que ha logrado hacer muchas cosas en Chile desde el punto de vista fintech, y por supuesto va a ser muy importante la visión que podamos tener también, porque son varios los temas que se vienen a incorporar, ya no solamente a nivel de como tecnología cripto en sí, sino que también dentro de lo que va a ser la incorporación de la ley fintech, así que esa visión va a ser muy interesante también. Mencionabas que este evento quiere hablar mucho de los casos de uso, de qué está pasando en la industria. Cuéntanos un poco cómo lo has visto tú, cómo ves este año. Bitcoin ha tenido un montón de eventos, pero también otras criptomonedas lo van a tener. Ethereum se viene con muchas actualizaciones, también se viene una inminente aprobación del ETF Spot de Ethereum, que se tiene que ver en abril, ahí se va a confirmar. Anticípanos algo que se vaya a hablar en el evento que tú crees que va a ser un tema central. Sí, yo es verdad que estoy revisando hartos análisis, hartos analistas, un poquito la visión que están teniendo. Se conjugan varios temas. O sea, por un lado hay que ver qué es lo que pasa con la economía tradicional, ¿cierto? O sea, venimos saliendo de 2 años de alta inflación, tasas de interés altas, poca liquidez en el mercado, y eso obviamente afectó no solamente al mundo cripto, sino que al mundo de inversiones en general. Ahora, con una baja tasa de interés, va a haber más liquidez porque el dinero obviamente es mucho más económico para las empresas y los inversionistas, y van a poder obviamente entrar en este tipo de activos más riesgosos. La aprobación del ETF de Bitcoin obviamente ha permitido la llegada de una liquidez importante, que quizás no la hemos visto hoy día reflejada en el precio, principalmente por algunos ajustes que se han dado de otros fondos en particular, y otros temas importantes que han salido. Entonces, aún así, imagínate que por la gran cantidad de dinero que entró producto de los ETF y la gran venta que hubo de los ETF, tampoco es que Bitcoin haya perdido tanto valor, 15-16%, y ahora veamos obviamente un repunte en los mercados. Entonces, veamos este año con tasas de interés que en teoría deben estar cayendo, más liquidez al mercado, y eso obviamente con lo que va a ser del halving, que debería venir ya dentro de un par de meses en Bitcoin, va a generar también
todo lo que es el punto de inflexión. Algunos analistas estiman que para este año inclusive el Bitcoin podría superar su máximo precio histórico, que fue de $69,000 el año 2021, ¿cierto? Y hay buenas perspectivas. Y a nivel como de industria de desarrollo de activos digitales, creo que hay varios casos de uso bien interesantes. Sobre todo he visto mucho el desarrollo de lo que son las billeteras digitales, tratando de incorporar este tipo de activos de una manera mucho más simple y rápida para las personas, que permitan, por ejemplo, acceder a dólares digitales, poder ahorrar en dólares digitales también, y que eso le dé cierta liquidez en dólares que después puedan aprovechar ciertas oportunidades. Entonces creo que ahí está entrando una nueva gama de productos y servicios financieros asociados a los activos digitales. Obviamente vimos todo lo que han hecho los exchanges en ese sentido, que han permitido esa puerta de acceso, y ahora estas wallet o billeteras fintech que están incorporando estos activos digitales también, obviamente le dan mucha más fuerza y potencia al tema de las remesas, para qué decir. O sea, cada año son más y más las personas que utilizan cripto para todo lo que son los temas de remesa. Empresas como Tether, Circle, metiéndose muy fuerte el sistema financiero tradicional, tratando de ser como la especie de back office, tratando de sustituir inclusive a SWIFT dentro del sistema financiero para hacer estas remesas o transacciones mucho más económicas y rápidas. Entonces viene un fuerte trabajo a nivel de casos de uso. Ya creo entramos en la siguiente fase, que es ya ver productos para el retail o para las personas mucho más simples y fáciles de acceder a esta gama de activos, y eso también provoca obviamente una nueva ola de usuarios y de liquidez al mercado. Así que de todas maneras súper positivo con la industria y la tecnología, lo que se está construyendo. De todas maneras. Y se me olvidó agregar que como dale. son partners, con el código Buda acceden a tickets con descuento, por si acaso. Jale. 20% de descuento. O sea que usan Buda solamente, Buda, con el código de descuento aparece Buda, le ponen ahí Buda y listo. Tremenda papita que se llevan las personas por escuchar este episodio de podcast entero. Chris, muchas gracias. Si las personas tienen dudas, nos las van a poder dejar en redes sociales y te las haremos llegar. Feliz, genial. Gracias. Nos vemos, Chris. Gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao. Has, hasta aquí llegamos nosotros. Muchas gracias. Por favor, si quieres agregar algo, adelante. Lo único que podríamos decir, para no ir en contra de nuestros propios principios y nuestros términos, es que a todas las personas que les gusta invertir o que en realidad le ven algo en el mundo de las inversiones que les llama la atención, que están siempre mirando, no dejen de mirar Bitcoin. Bitcoin es lo pueden considerar un activo más, como lo pueden considerar el activo más importante, como ahí ya va a depender de cada persona, pero es un activo más. Ya no es necesario solamente tener una cold wallet, ya no solamente lo pueden adquirir a través de un exchange, sino que además tienen otros productos más tradicionales como un ETF. Entonces creo que es importante tener un poquito de exposición al menos en Bitcoin, y creo que es un momento muy interesante para hacerlo, para que las personas ya se empiecen a, por último, decir, ya sabéis que tengo un poquito de ETF y con eso me siento tranquilo. Y lo otro es que estén aquí atentos, aprendan, empápense lo más posible de todo lo que está pasando en la industria. Yo creo que este año se viene muy interesante. Hay un halving en abril de este año. Para los que no saben, con esto que lo expliqué así rápidamente, baja a la mitad la emisión de Bitcoin. Por lo tanto, si hoy en día se emiten 27.000 Bitcoin al mes, a partir de mediados de abril, un poquito más, a finales de abril, se van a empezar a emitir 13.500 Bitcoin al mes. Por lo tanto, también eso va a traer cierto estrés al mercado, y por supuesto que ahí las fuerzas de los bull y los bear, como se dice, van a empezar a presionar para ver qué termina ocurriendo. Pero eso, que nos sigan en nuestras redes sociales, Buda.com, que ahí estamos siempre compartiendo contenido, que nos sigan en todo lo que estamos haciendo también en nuestro producto, que estamos siempre sacando mejoras y sorpresas para poder ayudar más a nuestros clientes a transitar en esta industria. Excelente, estupendo. Bueno, el próximo episodio será para ahondar en el halving.
Y antes de cerrar, definitivamente, recordarles que este podcast no es una asesoría comercial, es netamente para aprender, es netamente para entregar todos los conocimientos posibles para, tal como dices tú, Has, pueda hacer más llevable el aprendizaje en esta industria que es y sigue siendo relativamente nueva. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros en esta fabulosa entrevista, realmente inspiradora y sencilla, algo que es muy necesario para que se entienda mejor esta industria que es bastante técnica y tecnológica. Esto tiene el propósito de que nadie se quede atrás. Este podcast busca aportarles en el conocimiento de Bitcoin y cripto. Por favor, denle like a este podcast y o compártaselo a quien pueda interesarle. Si hubo algo que les pudo haber faltado, quieran comentar, sugerir, adelante. Todo comentario es súper bienvenido y esto lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Buda.com está en Instagram, LinkedIn y Twitter. Tenemos una serie de artículos muy completos y escritos por profesionales que no se ven en cualquier lado. Encuentren este contenido en blog.buda.com y encuentren este podcast todas las semanas porque Bitcoin es hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Has. Nos vemos. Chau.